Con Misael ya lo hemos hablado varias veces y nos hemos puesto de acuerdo para decidir que los poetas no tienen derecho a una biografía. Así que de Misael solo diremos que nació en 1960 y es un poeta español del que publicamos su tercer libro, además de varias traducciones que hemos traducido con Animal Sospechoso. Y bueno, lo que nos trae hoy principalmente es una idea de mundo. Misael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy en este programa sospechoso de poesía. Y bueno, yo quiero comenzar nombrando los 3 títulos de tus libros de poesía, porque, por favor, me contradices si me equivoco, pero tengo la sensación de que están emparentados por una especie de llamado metafísico, no obstante ser libros muy reales, muy presentes en cuanto a que la imagen es algo muy importante, ya abordaremos el tema, pero digamos son 3 títulos que podríamos llamar libros, digamos, parecidos a un tratado de metafísica, digo yo, como si nos estuvieras explicando el mundo. El hueco de las cosas, todo es real, y el que acabamos de publicar nosotros, que se llama Una idea de mundo. ¿Me equivoco o hay una especie de llamado a la metafísica en tus 3 títulos de poesía? Bueno, no sabría qué decirte. Bueno, probablemente sí, todo el mundo lo piensa, ¿no? Pero bueno, cuando uno escribe un libro no sabe, o yo al menos no sé lo que voy a escribir. De hecho, hay una cierta diferencia entre los 3. Bueno, visto luego retrospectivamente, cuando pienso sobre ellos, sí que creo que hay una variación en lo que he hecho con los libros, ¿no? Que de hecho es una prolongación de la propia conversación interior que uno tiene, ¿no? Claro. Y si en el primero, el hueco de las cosas, entonces no lo sabía, pero ahora pienso que lo que yo hacía era como hablar o pensar del mundo como un elemento externo al yo poético o a la conciencia que está escribiendo. En el segundo, en todo real, sí que soy consciente, o sea, si en el primero era esa visión externa en cierto modo, y creo que además muy basada en lo que era la percepción sensible de las cosas, en el segundo incorporo mucho las ideas. Era como, hay un poeta inglés llamado Tom Gunn que en algún momento en una entrevista dice que él en su poesía trata de ir abarcando cada vez más regiones o aspectos de lo real, ¿no? De incorporarlas al poema. Y yo creo que aquí me permití de algún modo o sencillamente sucedió esa incorporación de lo que son las ideas, ¿no? Y eso también se traduce en un lenguaje igual más nítido, menos denso, que en el primero hay una textura de las palabras verbal que en el siguiente creo que está más depurada por ese motivo. Y en el tercero, en una idea del mundo, le he dado vueltas y además incluso el título mismo me obligaba a pensar sobre el propio libro una vez escrito. Y creo que en el último libro, si tuviera que sacar una conclusión como lector de mi libro, no como autor, que no tengo más autoridad que cualquier otro, yo diría que en él el poema es el mundo. Ya no son ni siquiera ideas del mundo, de qué es el mundo, la conciencia del mundo, sino que es el propio poema se convierte en el mundo, o el mundo es su idea, es otra manera de decirlo, ¿no? Eso sería un poco la... Es verdad que por lo menos todo este discurso que he hecho, que es un poco esquizofrénico respecto a lo que es el propio poeta, ¿no? Cuando escribe un poema, o como yo lo escribo, un poco por tanteo, se vuelve muy metafísico, ¿no? Esta explicación. Pero bueno. Y sin embargo hay una pretensión de totalidad, sobre todo si atiendo a lo que nos acabas de explicar, de que tratas de hacer una tentativa de abarcar algo más el mundo, y sin embargo el título es Todo es real. Es decir, ahí hay un afán de totalidad. No sé si es por unir realidad y poesía o por un afán en que todo se reduzca al verso. Bueno, no sé, quizás en el último libro sí todo se reduce al verso o a la expresión o a la imagen, ¿no? Todo real, bueno, en realidad yo creo que en el libro hay más cosas, obviamente, pero bueno, es pensar que en realidad es como si fuera un plenum, ¿no? O sea, no es que no hay una nada, sino que al final lo único que existe para la conciencia, que es lo que pasa en el segundo libro, es lo que existe es lo que hay en la conciencia, y por lo tanto, y como nada más que hay eso en la conciencia o en la semiconsciencia, ¿no? Entonces todo es real en ese sentido. No lo sé si es Sí, no. Y creo que sí, e incluso
iría al aspecto que mencionamos al inicio de la presencia de la imagen. Tú escribes desde que tienes memoria, pero sé que en una época de tu vida coqueteaste o estuviste deambulando por la poesía, y aunque pueda ser un elemento accidental, la fotografía, perdona, aunque parezca un elemento accidental, la imagen es algo muy presente en tus 3 libros de poesía. Ya sea la imagen poética o la imagen que se tiene del mundo, como lo dices muy bien en Una idea de mundo, pero creo que los une la fotografía. Es de alguna manera algo derivado de la poesía, o la poesía fue un accidente que intervino en tu proceso de abarcar la imagen. Bueno, yo creo que en realidad una poética, o sea, una poesía se puede dar en imágenes o en palabras, ¿no? Entonces hay un tratamiento de la imagen que es poético u otro que no lo es. La imagen, tal y como yo la entiendo, no de un modo consciente, pero a la hora de escribir realmente no es la imagen visual algo que uno pueda ver y ya está, porque de hecho aquí hay muchas imágenes que son sinestésicas, o que hay elementos del tacto que están incluidas. Tampoco es una metáfora, porque no sería nada más que la traslación de un sentido, de un significante a otro, con lo que en realidad yo la sentiría como retórica, ni un símbolo, entendiendo símbolo como una referencia más o menos precisa o definida a un concepto, a una idea, sino que es la imagen en sí lo que es el sentido. Es decir, yo no puedo ir más allá de la imagen. En el momento que yo una imagen la siento como que remite a otra cosa, ya es una metáfora, ya es un elemento, es como el mínimo común denominador del pensamiento poético o de mi poesía, es la imagen, ¿no? Y la imagen perfecta sería una entelequia, si se consigue, es aquella que está constituida por la totalidad del poema. Es decir, todo el poema es esa imagen, y si uno quiere llegar al poema, a lo que dice el poema, tiene que pasar por la imagen. Bueno, a lo mejor también llamamos imagen a algo más simple y mucho más, digamos, zen, que es la presencia. El momento es también una imagen, ya que hablas de la parte sinestésica, hay mucho tacto en ese estar, en eso que yo he denominado como la imagen, pero que es un saber estar ahí, dicho de otra manera. Y bueno, en tus 2 primeros libros, en El hueco de las cosas y Todo es real, cada uno de ellos, a su modo, tienen 2 poemas que no son centrales y sin embargo son un hilo comunicante entre, digamos, una acepción más convencional de la realidad. Estoy hablando de esos poemas, por ejemplo, en el primer libro, El muerto, que es, digamos, dentro de la poética, no es central, es más bien excéntrico, y sin embargo hay casi un apunte, no podemos decir biográfico, pero un apunte muy directo de lo que es la vida. Y luego en el siguiente libro, en Todo es real, tienes un precioso poema que se titula La silla, si no estoy mal, y habla de una silla, digamos, real, pero que real desde tu imaginación, desde que tienes esa silla, bueno, que ha pasado por la familia y esto. En este último libro sería arriesgado decir que el poema que se titula Eso, que ha citado en el prólogo Gómez Toré, ¿puede estar emparentado con esos otros 2 poemas? Sí, quizás sí. Igual, estaba pensando lo que pueden tener en común, de hecho en el fondo son como poemas meditativos. Es un poema, en los 3 que has mencionado, en donde hay como una observación distante, serena, en cierto modo, sobre un objeto externo. Quizá la diferencia está que el primero, el del muerto, es sobre una persona que además, digamos, es vida y muerte, la totalidad de la persona, que en cierto modo se convierte en el reflejo del yo poético del que está hablando. En el de la silla, bueno, mencionabas la presencia y la ausencia, realmente hablo de la silla, y hay una parte del poema, dice, escribo sobre la silla y sobre la silla, porque estoy encima de ella, es decir, hay una relación directa en la silla, ¿no? Y quizás eso sería como, está bien vista la línea, en eso se desvanece incluso el sujeto y el objeto, porque estoy pensando que realmente... Sí, casi no hay un yo, prácticamente. No hay ni un yo ni un objeto, porque hablas de una taza, pero es de la grieta que hay en la taza. Y el yo, de hecho, no es nada más que un gesto de la mano, y al final lo único que puedes decir es eso. O sea, es la presencia en sí misma, ¿no? Sería casi un poema deíctico, ¿no? Señalas, es un no poema, ¿no? O sea, es todo presencia. Pues yo creo que
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que lo que mejor lo puede definir es la lectura, así que, Misael, por favor, compártenos poemas de tus libros. Si pudieras leer estos tres, para no dejarlo allá en la entelequia mental, sino que traerlos. Y luego, pues, eres nuestro invitado y puedes leer, vamos, lo que quieras de Una idea de mundo. A vosotros muchas gracias. Sigo en el teclado y voy entrando como Pedro por su casa, no importa, pido disculpas de antemano porque tengo que entrar y salir de la cámara. Así que bienvenido y bueno, damos la bienvenida a los poemas de Misael Ruiz. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, leeré estos tres poemas que ha dicho él. Era El muerto, ha desaparecido. Poema. Bueno, el poema se titula, bueno, no tiene título, comienza diciendo: el muerto estaba ahí. Al principio no se movía, luego comenzó a madurar. Era extraño verle, sabiendo que su cuerpo era nada, alzarse frente a mí. Yo soy la medida de tus días, parecía decirme, porque solo un muerto a destiempo puede darte tu medida. Ha crecido con los años. Su rostro se ha vuelto, sin envejecer, más comprensivo y triste, pero de una tristeza indiferente que nos mira y sabe lo que no sabemos de nosotros. Ha perdido en su falta de tiempo lo que le faltaba. Ahora sus fronteras son de aire. No se deja juzgar, no nos juzga. Por el peso de sus sombras sé que decrezco. Leeré La silla, ahora el otro poema que ha mencionado Juan Pablo. La silla. Está la silla, esta silla. Están mis ojos mirando la silla a través de la palabra silla. Y un vago sentimiento de qué hacer con ella. Permanezco atento, más que de costumbre. Me digo, piensa la silla, sin aferrarte a ella. También, no cualquiera, sino repítelo. Esta, ahora y aquí, frente a ti, en forma de tijera, madera oscura, pulida por sucesión de nalgas, labrada a mano con motivos geométricos, cenefas de rombos y sobre el respaldo dos cabezas casi iguales. Hubo unas manos tallándolas según la costumbre del lugar y la inspiración del momento. Y hubo el tronco del árbol talado y antes su semilla. Cambió de manos y luego el largo viaje a Europa. El aceite de oliva con el que a veces, nunca suficientes, otras manos la embadurnan. Alguien la colocó donde ahora yo me siento a escribir sobre ella y sobre ella, que es solo esta silla, como bien podría ser nada, no silla, y ahí radica todo, ni siquiera ausencia, vacío en el que yo me siento y floto en mi silla verdadera. Y el tercer poema que mencionaba, que se titula Eso, que es del último libro, Una idea de mundo. Eso. Allí en la taza lo vio claro, en la sombra de la mano recorriendo un arco preciso hasta el asa. Sintió en la yema de los dedos la diminuta grieta en la loza. Todo era parte de un río en el que flotaban cuerpos, palabras, montañas y el anhelo por abrazarlo todo. Nunca más el desierto en su piel, creciendo hacia adentro. Junto a la taza, la servilleta arrugada, la mesa y las sillas vacías, la luz de la mañana a través de los visillos de la ventana. Eso era todo, tan sencillo, frente a él y en él, solo eso. Bueno, leeré otro poema del primer libro, El hueco de las cosas,
Leo este poema porque en cierto modo refleja el modo en que escribí este libro o se hizo este libro. Se titula Fragmentos naturales. De hecho es una suma de fragmentos que acabaron teniendo esta forma a partir de una intuición inicial. Bueno, haré una pausa entre las 5 breves partes que tiene. Fragmentos naturales. En un lugar del mundo la floresta se pudre y en su suelo pobre de luz nace su sombra. Es el lecho primero, mi memoria y mi sombra. ¿En qué ladera duerme el lodo que un día dio la forma para siempre que nos calma? En la maleza un pájaro descubre el canto del principio. La tarde, sin esfuerzo, cuaja. Mas el tiempo cercena el tallo limpiamente. El pájaro descubre en la maleza los surcos de la nada. Hacer sin miedo de la muda presencia nuestra guía. Alcanzar el punto ciego donde nace el cuerpo. Con cautela emprender el sueño. Pero antes, en secreto, amar sabiendo que un día fue el desierto. Hundirse al fin de la noche en la sien, donde el olvido es de hierro. Y voy a leer de Todo es real. Bueno, un poema breve que forma parte de una serie más larga que se llama Flujo Materia. No tiene título. Es casi un milagro que las cosas existan. Por ejemplo, el cielo gris, la mano, su tersura ya perdida, la pura materia. Mas se dice, no es un sueño, es mi sueño real, la confluencia irrepetible del vacío en el ojo de la lengua. Allí están las estrellas y su ausencia, las montañas y su sombra. Allí se produce, en su fragua de sílabas, el milagro. El pájaro celeste, que tiene un epígrafe de José Watanabe que dice: ama rápido, me dijo el sol. Pájaro, canto o cuerpo, tu oro, las estrellas. Si amas la vida verdaderamente, ¿qué más puede importarte? Buscas la nada en todas las cosas, como otros la sombra del paraíso, que lo ignoran, es su hogar. Ama, ama rápido, es lo único, es el único reflejo que ha de brillar en tus ojos, hermoso polvo. Tu azar es tu destino. Deshazte poco a poco de todas tus partes, primero las más tiernas, con dolor suave, hasta que endurecido de ti mismo seas solo aire y en el aire un tumulto de sueños, astro ante todos fugaz, en el vacío estrellado de la noche. Nunca es bastante. Una vez alcances la última frontera, allí donde todo se borra, da un paso más. Haz de tu mundo el mundo. Húndete en el cuerpo hasta olvidar tu nombre. Piensa que todo cuanto piensas es encaje, filigrana. Niega todo cuanto puedas imaginar. Llega al borde del abismo, en él un leño sin tallar, la masa del pan primero, nudos en el aire. Sabrás que en tu ver las formas cambiantes del mundo está lo celeste que hay en ti. Este poema se titula Plaza Vasari y en cierto modo es un ejemplo de lo que antes decía, de cómo la idea, digamos, entra en el poema. Plaza Vasari, Arecho. La plaza irregular como un diamante imaginario. El plano, doblemente inclinado, despliega sin esfuerzo el orden de la luz en la pupila. Crece espacio en el hueco que separa la logia del palacio. Varios siglos de esta ofrenda flotando en la memoria del cazador de esencias. Se estremece, comprende en su raíz el delicado quicio de la extensión y el pensamiento, el filo en que la idea es el cuerpo.
Bueno, ya del último libro voy a leer un poema o una suite, se titula Suite. En este libro, que quizás es el más objetivo, entre comillas, ¿no? Pues está todo en tercera persona prácticamente, quizás eso me ha permitido tratar temas más subjetivos, ¿no? Bueno, este se titula Suite, leeré con una pequeña pausa. La diminuta rana al fondo de la charca iluminó con invisible voz la voz de los amantes. Les mueve una brisa nacida de la espuma. En el hueco de las cosas que se apagan queda lo pensado. Nada puede borrarlo, aunque muera nada más nacer. Y si es semilla sin fruto, deja una transparente dureza en los ojos, una boca no besada, o el arco del cuello resbalando sobre el hombro. Porque ¿qué ama aquel que ama? ¿Qué horizonte más allá de su piel? Quiso amar como un animal ligero, con la facilidad de un cuerpo iluminado por el cielo, y ser, sin pensamiento, bajo la piel, olvido. Me iré un día y te dejaré con los pájaros, con el aire. Pensarás en mí como quien piensa en un viento de verano. Quedará mi cuerpo mudo, pero un río te arrastrará suavemente hacia otro lugar hermoso, porque hermoso es simplemente estar ahí, respirar, un quehacer sin norte. No te engañes, ama, piensa, tu vida es solo pensamiento. Me iré y te dejaré una tarde con los pájaros, con el viento. Los vi a uno y otro lado de la puerta hablando a través de la rendija, como Píramo y Tisbe resucitados. Se querían con los ojos, pero los cuerpos se alejaban a la deriva. No era la primera vez que sonaba el acorde discordante. Recuerdo que a Píramo le temblaban las piernas, sin fuerzas ya para seguir adelante. Tisbe apretaba los dientes, un cerco alrededor de los ojos. Sabían que eran estatuas de sal disolviéndose día a día, anémonas acariciándose el fondo de la bahía. Les invadió la niebla. No hubo leona, ni velo ensangrentado, ni una inmensa morera. Y el último, las estrellas nacen de sus ojos como motas de polvo iluminado. Si cierra los párpados, persisten en su propia luz. Sobre su frente, la corona de Ariadna, coronándole con 7 puntos blancos. Qué hermosa la voz y qué extraña su ausencia. Por el cielo, un camino de estrellas. ¿Vamos así? Sí. ¿Está bien así? Sí.